Mis hermanos queridos, muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo tenerles aquí. Hemos estado teniendo unos lindos días desde el martes, en el que miércoles, jueves y hoy en la mañana hemos tenido la oportunidad de estudiar nuestros distintivos como iglesias bautistas reformadas, confesionales, pensando en todas las cosas maravillosas que eso implica. Pero desde este momento en adelante hasta el final de todo este fin de semana precioso que anhelamos que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos, tengo el gran privilegio de compartir con ustedes un tema al que hemos titulado El verdadero ministerio de la iglesia. El verdadero ministerio de la iglesia. Esta serie de predicaciones que voy a compartir con ustedes, juntamente con, o la idea de esta serie de predicaciones, es algo que tuve el privilegio de enseñar hace algunos años en nuestra iglesia local, en medio de una gran necesidad. La necesidad de que a veces hay personas que tienen una expectativa incorrecta de lo que significa la iglesia. Y si hay pastores escuchándome en esta tarde, todos hemos sufrido el dolor de que alguna vez alguien diga, esto no es lo que yo esperaba. La vida del cristiano no es como yo esperaba, así que simplemente voy a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer, o voy a buscar otra iglesia, o voy a hacer otra cosa. Y uno piensa, ¿por qué la decepción? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el quebrantamiento? Y uno piensa, es por la mala o la falsa expectativa que alguien puede tener sobre lo que significa ser parte de la iglesia. Eso pasa de manera muy similar con el matrimonio. Si alguien va al matrimonio con la expectativa, yo me voy a casar para ser feliz, me voy a casar para poder cumplir todas las metas y los sueños que yo tengo, y llega al matrimonio y se da cuenta que el matrimonio no es eso. Normalmente es como si sintiera un desengaño tan profundo que termina rompiendo la relación y diciendo, esto no es lo que yo esperaba. En esta tarde, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú esperas de la iglesia? Porque si vamos a hablar de la iglesia y vamos a profundizar en esta verdad, es tan importante que nuestra expectativa esté en el lugar correcto. Y por eso quiero introducir nuestro primer tema, en donde voy a hablar de quién tiene la responsabilidad de cumplir el ministerio en la iglesia. Pero para poder hacerlo, quiero decirte algo que es una realidad. Mira, hay ciertas palabras que uno utiliza, que esas palabras evocan, no importa que alguien lo diga, lo que yo digo puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, si yo digo familia, quizás si tú tuviste la dicha, como yo, de crecer en un hogar precioso, de un papá protector, de una mamá que vivía para nosotros, familia es la palabra más tierna y dulce que uno puede pronunciar en su vocabulario. O quizás viniste de una familia destruida y quizás sigues siendo soltero diciendo, yo todo bien con la iglesia, pero pastor, yo nunca me voy a casar, porque yo sé lo que significa una familia. Familia tiene mucho que ver con lo que hemos vivido, con nuestro contexto, con dónde somos, qué aprendimos, aún con nuestra cultura, para poder definir o tener una idea clara de esa palabra. Pero así como familia, la palabra iglesia tiene la misma connotación. Si yo digo iglesia, inmediatamente lo que va a surgir de nuestros poros, de nuestra alma, de nuestro corazón es el contexto en el que creciste, lo que te enseñaron. Quizá iglesia para ti tiene que ver con un lindo recuerdo de lo que tenías cuando eras niño, pero lo más probable es que iglesia, en la mente de todos los que me escuchan en esta tarde, esté conectado tristemente con un concepto erróneo que lo aprendimos del catolicismo romano, en donde se hizo una distinción. Iglesia es posiblemente el edificio donde hay personas que se congregan y vienen a veces, pero los que verdaderamente hacen el ministerio en la iglesia son los que se paran aquí delante y ministran al resto. Por lo tanto, yo voy a la iglesia con esta expectativa. Voy a ver qué es lo que esta iglesia puede hacer por mí. Voy a ver si soy sostenido, contenido, amado, si hay ministerios en donde mis niños puedan estar, si hay programa de jóvenes, y todo eso surge como parte de mi necesidad de lo que yo creo que debe ser una iglesia. Mi anhelo en esta primera conferencia
es tratar de poner en orden un concepto claro. Hermanos, definamos bíblicamente lo que es iglesia. Y al definirlo bíblicamente, vamos a aprender a tener la expectativa correcta. Y lo que yo espero y es mi anhelo en esta tarde y en estos días es que tú puedas salir con un peso mucho más pesado en tus hombros. Y que puedas salir con una realidad de que no voy a la iglesia a ver lo que otros pueden hacer por mí, sino que yo soy parte de la iglesia y tengo un verdadero ministerio que realizar que no requiere de un nombre, que no requiere de un lugar público, sino que requiere de obedecer lo que Cristo ha mandado, porque nosotros somos la iglesia. Hermanos, espero que lo que vamos a estudiar pueda ser un gran desafío en tu alma, como lo ha sido para mí. El recordar que la iglesia no es algo de quien espero, es algo que yo soy y donde yo tengo un trabajo que realizar. Quiero invitarles a todos a que en esta tarde abran conmigo un texto que vamos a meditar, que es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a centrar esta primera enseñanza, esta primera conferencia en este pasaje. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a esperar que todos lo tengan, porque en este texto de 1 de Pedro, nosotros encontramos cómo el apóstol está enseñando y hablando no solamente de la naturaleza de la iglesia, es decir, quiénes son la iglesia, sino también cuál es el deber y la responsabilidad que tiene la iglesia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya que es nuestro único texto, vamos a volverlo a leer prestando atención en algunas cosas. También vosotros como piedras vivas, dice el texto, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y luego dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este pasaje es parte de la carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes que claramente se nos enseña en el texto estaban sufriendo persecución y habían sido expatriados por causa de su fe, sacados del lugar donde estaban al mundo por causa de lo que creían. El propósito central de esta carta de 1 de Pedro es una exhortación a los creyentes a mantenerse fieles al Señor en el llamado que habían recibido de ser santos, como aquel que los había llamado también es santo. 1 de Pedro 1:15 dice eso. El apóstol motiva el corazón de estos hermanos y los desafía a combatir contra sus propios pecados y a perseverar en su fe, recordándoles lo que ahora ellos eran en Cristo Jesús, por la gracia de Dios el Padre, quien, según el versículo 22 y 25 del capítulo 1, los había hecho renacer a una esperanza viva por su palabra que vive y permanece para siempre. Pero ahora, cuando pasa el capítulo 2, el apóstol Pedro les da algunas maneras prácticas de cómo se puede cumplir con ese propósito de ser santo, de honrar al Señor, de vivir conforme a esta nueva vida, y les dice, en primer lugar, que ellos deben desechar todo tipo de pecado en este peregrinaje. Quítense eso que pesa, versículo 1. En el versículo 2 les anima a tener una relación saludable y dependiente con la palabra de Dios, con el propósito de que puedan seguir naciendo. ¿Te acuerdas de ese texto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ese es el tipo de relación que alguien debe tener con la palabra si va a ser edificado y va a crecer y va a cumplir con el propósito de ser santo. Pero entonces el apóstol les enseña que hay una necesidad importantísima de que si quieren vivir y cumplir con ese propósito, estos creyentes debían acercarse a Jesucristo, a quien llama en este pasaje la piedra escogida y preciosa, para poder buscar la edificación que necesitan para cumplir con el propósito de sus vidas
y el propósito por el cual todos ellos fueron salvados. Y es en ese contexto en donde se encuentra nuestro versículo pequeño, pero sumamente importante. Nuestro texto muestra un aspecto fundamental de la vida cristiana y es esto. La vida del creyente solo puede cumplir su propósito esencial cuando está unida a Cristo Jesús. No solamente en el sentido de nuestra unión con Él para salvación, sino también en una unidad práctica, perseverante, dependiendo en Él, siendo edificados constantemente porque Él es la piedra viva. Y eso nos recuerda a nosotros que vidas tan débiles y pobres como la nuestra necesitan ser edificadas y levantadas sobre una roca sólida. Y esa roca es Cristo Jesús. No estoy escuchando los amenes, supongo que están ahorrando en Argentina, pero Cristo es la piedra fundamental de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida, no solo para salvación. El que quiere cumplir el propósito de su vida como creyente, el que quiere vivir una vida santa y vivir como aquel que le llama, el cual es santo, necesita urgentemente a Cristo Jesús para salvación, obviamente, pero para la edificación constante de su vida, porque Él es el centro y la piedra fundamental de toda esta edificación de la cual nosotros ahora somos parte. Hermanos, en medio de esta maravillosa verdad práctica, el pasaje nos muestra dos verdades con respecto a lo que somos y a nuestra responsabilidad como parte de este edificio de Dios en donde nosotros estamos siendo edificados. Son dos verdades las que vamos a considerar en nuestro pasaje y que tienen que ver con, en primer lugar, los cristianos siendo descritos como piedras vivas que conforman un edificio y por lo tanto se dice que los cristianos son la identidad de la iglesia porque son los cristianos ese edificio que Dios está edificando. En otras palabras, todo creyente es parte del edificio al que llamamos la iglesia de Cristo. Pero en segundo lugar, eso es importantísimo, pero eso te lleva a una implicación y una aplicación muy necesaria. Si somos ese edificio, en segundo lugar, este texto también nos va a enseñar que como edificio tenemos un propósito por el cual estamos siendo edificados, que aparecen estas palabras, para ofrecer sacrificios espirituales. Así que somos la iglesia, pero como iglesia tenemos una responsabilidad. Pensemos en esta tarde en estas dos verdades y tratemos de llevarlas y presionarlas hacia nuestra aplicación práctica como iglesia. Así que dos puntos sencillos en mi bosquejo. ¿Quiénes conforman la iglesia? Punto número 1. Y punto número 2, ¿y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Y todo eso lo encontramos en este versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2. En primer lugar, ¿quiénes conforman la iglesia? Esa pregunta sencilla, abierta y que ya le hemos respondido, por cierto, es muy importante en la reflexión. Hermanos, en la teología, en nuestra vida cristiana, cuando tú afirmas algo, te tienes que casar con las consecuencias. Si nosotros somos la iglesia, entonces hay una tarea importantísima por cumplir. Y por eso tenemos que estar completamente seguros de que nosotros somos la iglesia y que la iglesia no es algo diferente en nuestra propia mente. Mira la primera parte de nuestro texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la primera parte. Dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermanos, las primeras pistas que nosotros encontramos aquí es el pronombre con el que empieza esto. En griego, el pronombre va primero. Dice, vosotros. Vosotros, con el que comienza este versículo, nos enseña que de quienes está hablando y a quienes está señalando, diciendo, ustedes son ese edificio y esas piedras. Ese ustedes se refiere a ese grupo de creyentes que estaban leyendo esta carta, a ese grupo de creyentes que nos identifican a todos nosotros, llamados a ser de Jesucristo
y llamados a ser santos. En esta carta Pedro dice, vosotros sois piedras vivas. Y ese conjunto de piedras vivas dan como consecuencia una casa espiritual. Hermanos, esta figura en la Escritura es una figura demasiado importante, porque nosotros tenemos que recordar inevitablemente que el Señor Jesucristo en Mateo 16:18 utiliza estas palabras: yo edificaré mi iglesia. La forma en la que le da la iglesia, o la figura o la metáfora que utiliza, es la figura de un edificio. Tú edificas una casa, edificas un edificio, y Él está hablando de la iglesia como si fuera un edificio. Y Él promete que Él lo hará. Él dice que Él es quien construye, y esto nos hace y nos tiene que hacer reflexionar de una manera demasiado importante. Hermanos, la iglesia no puede fracasar en la misión que tiene en la tierra, porque no importa qué tan difícil sea el mundo, qué tan complicada la cultura, qué tan complejos los gobiernos, Cristo sigue edificando su iglesia, y esa iglesia será edificada hasta el final. Nosotros tenemos una visión en la que tenemos que ser pesimistas con respecto al mundo. El mundo no va a mejorar, el mundo no va a ser transformado, se emociona por momentos y cambia, pero así hemos vivido desde el principio de los últimos días, donde hay guerras, rumores de guerras, hay hambre, luego se calma, luego hay prosperidad, luego hay guerras, y así vive el mundo, y cualquiera que ponga su confianza en los hombres solo puede esperar estar completamente defraudado. Yo tengo mucha confianza en Javier Milei. Espero que no me decepcione. Pero aún él y cualquier otro político de la tierra no tiene la solución al problema del mundo. Un día vendrá el libertador y todos se pondrán debajo de sus pies, y él gobernará con una mano firme. Mientras tanto, el mundo vive en una realidad en la que siempre ha vivido, pero la iglesia vive también en una realidad en la que siempre ha vivido, y esa realidad se ve así. Va siempre en aumento. Yo venía sentado en el avión regresando de París la semana pasada, y una señora que estaba al lado mío vio que estaba usando mi computadora y escribiendo, y me dice, ¿usted está escribiendo algo cristiano? Sí. Y comenzamos a hablar, y me contó que era una hermana que trabajó en diferentes ministerios, predicándole a prostitutas en Ámsterdam, una mujer con un ministerio para gente en la universidad en Holanda. Yo le dije, wow, ¿y usted de qué iglesia viene? Yo vengo de una iglesia reformada, me dijo. En serio, y uno mira como un poco de... Me dice, en nuestra iglesia somos 1000 personas. Y le dije, ¿y su iglesia es confesional? Me dijo, nosotros sostenemos la triple unidad de las iglesias reformadas, Heidelberg, Cánones de Dort, la confesión belga. No se hable más. Cuénteme de su vida. Y comenzamos a hablar. 1000 personas en un mundo que se supone que las iglesias están destruidas, que no hay nadie, que hay esto, que hay... Sí lo hay. Y sí las iglesias han cesado. Y sí hay iglesias que se cierran. Pero el pueblo de Cristo sigue siendo salvado y se sigue haciendo la obra hasta lo último de la tierra. Hermanos, no hay un gobierno, no hay un país, no hay una cultura que no pueda ser traspasada con la luz del evangelio, y la iglesia sigue siendo edificada por una sencilla razón: es Cristo quien la edifica. Amén. No pierdan su pasión por saber que las cosas se siguen haciendo. En Argentina el Señor se sigue moviendo. En el mundo entero el Señor se sigue moviendo. Su iglesia sigue siendo edificada. Pero déjame decirte algo de manera más personal. Ese edificador buscó material de la cantera más horrible que se podía buscar. Nos buscó de lo vil y de lo menospreciado, de esas piedras que no sirven para nada. Las tomó, las amó y las puso en un propósito completamente distinto: de ser parte de la escoria a convertirnos en parte de un edificio glorioso donde Dios ha decidido habitar en medio de nosotros. Ni las palabras ni la gratitud pueden llegar a expresar todo lo que el Señor merece por habernos amado de esta manera en la que lo hizo.
Nosotros somos ese edificio. Pero antes de avanzar un poco más, quiero que me permitas insistir en algo. Esta idea de la casa espiritual que aparece aquí es una imagen bíblica muy importante que cuando uno estudia la Biblia como un todo, te das cuenta de que hay ciertas figuras o ciertas repeticiones que constantemente están. Por ejemplo, el hecho de que el Señor redima en medio del juicio es una cosa que siempre se ve a lo largo de la Biblia. Tú lo ves en la promesa de Génesis 3:15. Todo está mal en medio de la miseria y del juicio, y Dios dice, pero vendrá un redentor y nacerá de la mujer. En medio del juicio hay redención. Tú tienes en Noé, en medio del juicio hay redención, salvando por medio del arca. Luego tú tienes en el Éxodo, de una manera tan clara, hay muerte afuera de esas casas de los israelitas. Están llorando por la muerte de su primogénito, pero hay redención en los primogénitos de Israel por causa de la sangre del Cordero que está marcada en la puerta. Hay salvación en medio del juicio. Ese tipo de imágenes y muchas otras se repiten a lo largo de la Biblia, y una de las imágenes preciosísimas en las que tenemos que poner nuestra alma es cada vez que se habla de esta figura de casa, porque Dios ha presentado esta idea de casa a través de toda la Escritura. Por ejemplo, la primera casa de Dios entre los hombres fue el jardín del Edén, en donde Dios caminaba en medio de ellos y tenía comunión con ellos, y por eso le llamamos correctamente al Edén el primer templo, porque tenía un sacerdote y había alguien que tenía comunión con Dios, y Dios habitaba esa primera casa, una casa muy rústica, gloriosa y hermosa, pero rústica. Cuando el pecado entra en el hombre, y entonces por causa de Adán, todos los hombres son destituidos de la gloria de Dios, esa realidad de la casa comienza a tener una forma diferente. El hombre ya no podía habitar con Dios, fue expulsado del jardín, pero ahora Dios comenzó a buscar comunión con los hombres a través de hacerles promesas, hacer pacto. Finalmente se hace una casa después de muchos años en el desierto, una casa que llama muchísimo la atención. Cuando uno va a los diferentes lugares en alguna parte de Europa, encuentras las ruinas de cosas que te dicen, ¿y qué es esto tan grande? Este solía ser el templo de Hércules. Hace unos meses, en la parte de Sicilia, me llevaron al templo de Hércules y se veía el templo de Hércules, una cosa inmensa, la ves desde cualquier lado y lo ves ahí arriba. ¡Qué glorioso! ¿Cuál es la idea? Así como ves este templo, así es nuestro Dios. Él merece esa gloria, Él merece eso porque Él tiene esa grandeza. Los hombres haciendo con ídolos falsos y que no son dioses. Lo paradójico de esto es que la casa del único Dios verdadero era una casa que era una especie de cortinas por todos lados, sin mucha forma, que no tenía nada de gusto arquitectónico. Era una cosa cuadrada con carpas y telas, y uno diría, quiero que veas la casa de Dios. Y alguien hubiera dicho, esta es la casa de Dios. Este es el lugar donde Dios ha querido habitar en medio de su pueblo. Y la respuesta es sí, esa es la casa de Dios. Pero eso era solo una sombra de una casa de Dios que vendría mucho más gloriosa, Dios habitando entre los hombres. Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y puso su tabernáculo, su tienda de reunión entre nosotros. Tampoco te hubiera llamado la atención mirar a un hombre común y corriente, externamente hablando, en su alma y en su cuerpo, diciendo, mira a Dios en medio de los hombres. Es increíble que el lugar donde Dios habita nunca es un lugar que llame la atención o que sea lo más glorioso que pudiera haber. Esa casa finalmente es glorificada y Él a través de su Espíritu vive en medio de los creyentes. Y hoy la casa de Dios son esas piedras que se reúnen y la presencia de Cristo está en medio de ellas. Y yo quiero que pienses en esto. Seguramente este país tiene cosas muy preciosas para conocer externamente, el sur de Argentina, tantas cosas lindas que tiene. Pero no hay nada más lindo que mirar el lugar donde Dios habita.
la parte más linda de cada país y de cada ciudad es ver la comunión de los creyentes reunidos, porque la presencia de Dios está en medio de esa que es la casa de Dios. Amén. Yo tengo una dicha muy grande de poder ver con mis propios ojos la casa de Dios en esta tarde. Hermanos, esto es algo que nos tiene que llenar de gran responsabilidad, de gran gozo. Y déjame terminar antes de ir a mi segundo punto diciéndote esto. Estoy predicando en el Cantar de los Cantares, le contaba ayer a alguno de los pastores. Muy desafiante predicar el Cantar de los Cantares, pero muy precioso. El último versículo del Cantar de los Cantares, capítulo 1, no se sabe con claridad por el contexto si es el esposo o si es la esposa quien dice eso. Lo que sí sabemos es que es Salomón escribiendo en lenguaje de hombre una relación que tiene que ver con Cristo y su iglesia. No importa quién lo diga, esto es lo que dice la frase: nuestra casa. Nuestra casa. Y cuando tú piensas en eso, te miras al espejo, miramos la realidad de lo que somos y piensas: ¿qué tengo yo para que Dios quiera tener un hogar conmigo? Piensa en lo que es una casa. Mi casa, que está a muchos kilómetros de aquí, me traje parte de mi casa conmigo, el traer a mi esposa. Pero mi casa es donde están mis tesoros, donde yo me manifiesto, donde yo descanso, donde encuentro consuelo y gozo. ¿Cómo puede ser, hermanos, que siendo como somos, viviendo como vivimos, Dios encuentre, hablando en su forma de mediador, encuentre su contentamiento y su gozo en medio de un hogar como nosotros? Y nos sigue llamando amada mía, hermosa mía, como si no bastara el hecho de que ya nos conocemos bien y sabemos exactamente lo que somos. No, Señor, tú no entiendes lo que estás diciendo. Y Él te dice: no, tú no lo entiendes. No hay nada que pueda hacer que el amor que Él tiene por nosotros cambie. Por eso ha decidido hacer su hogar en medio de su pueblo. Qué glorioso que aquel que no necesita nada, como mediador, quiso completar la cabeza con un cuerpo. En el comentario de Efesios 1, Calvino dice: una cabeza sin cuerpo no está completa. El que no necesita nada y está completo en sí mismo, como mediador, quiso complementarse con nosotros, al amarnos y hacer de nosotros su casa. Gloria al Señor por eso. Nosotros somos la casa de Dios. Pero eso me lleva a mi segunda pregunta en este texto. ¿Quién es la iglesia? El texto responde: vosotros sois ese templo, esas piedras que han sido edificadas y puestas para la gloria de Dios y para que Dios habite en medio de ustedes. Pero ahora la pregunta es: ¿y cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia? Porque el texto en la segunda parte, si tú lo miras conmigo, en el versículo 5, en la segunda parte dice: para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nota, ese para inmediatamente nos muestra que el propósito por el que estas piedras vivas están siendo edificadas como casa espiritual es para desempeñar un sacerdocio santo, es decir, para hacer la obra que un sacerdote hace delante de otros, ofreciendo sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nadie ha sido salvado simplemente para ser salvado. Nadie ha sido salvado para disfrutar de una salvación tan bendita sin que tus manos, sin que tus ojos, sin que tu cuerpo entero se entreguen al servicio sacerdotal, porque fuimos salvados para buenas obras, para que podamos caminar en esa dirección. Somos casa para poder ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Y el punto clave en el que tenemos que enfocarnos
Es lo que se conoce como el sacerdocio del creyente. Y yo quiero hablarte en estos días de esa doctrina tan preciosa, de esta verdad que acabamos de ver en esta segunda parte del texto. Yo quiero mencionarte 3 cosas rápidamente que nos ayudan a pensar correctamente en esta visión o en esta responsabilidad de, como casa espiritual, tener que ofrecer un sacrificio espiritual delante de Dios. 3 cosas te quiero mencionar con respecto a este principio de ser sacerdotes. En primer lugar, lo más evidente: los creyentes son un sacerdocio santo. Los creyentes son un sacerdocio santo. Esa es la primera implicación directa de esta idea. Ustedes son casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Eso significa que ustedes, que son casa espiritual, son sacerdotes. Y esta realidad se repite en muchos lugares del Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 20:6, se nos repite constantemente que nosotros fuimos salvados y somos hechos un reino de sacerdotes, un real sacerdocio. Toda esa realidad es lo mismo que se enfoca en este texto al decir: ustedes, que son el edificio, son y han sido llamados para ofrecer sacrificios espirituales. Esta maravillosa verdad, como les decía, se le llama el sacerdocio del creyente. Quiero que escuches la definición que alguien ha dado sobre lo que significa el sacerdocio del creyente. Escucha con atención. La doctrina del sacerdocio del creyente establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que medien ni el conocimiento, ni la presencia, ni el perdón de pecados con respecto a la relación de Cristo con el resto de creyentes. Todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para ir al trono de la gracia y para poder leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de la Escritura. ¿Qué significa el sacerdocio del creyente? Que todos los creyentes están en la misma posición delante del trono de la gracia, que no hay una especie especial. Es muy común, quizás, no sé si aquí, pero en Ecuador alguien se acerca y me dice: usted que es pastor, ore por mí porque a usted el Señor lo escucha más. Ese criterio de mediación no es el criterio del Nuevo Testamento. Porque yo tengo el privilegio de orar por el pueblo y tengo el privilegio de bendecir al pueblo y de guiarlo, pero ese pecador que está sentado escuchando no tiene menos acceso que yo al mismo trono en el cual nuestros pecados han sido perdonados por causa de Cristo Jesús. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el sacerdocio de todos los creyentes nos pone a todos los creyentes, incluyendo a los que estamos de pie predicando, en la misma posición en la que estamos delante del trono de la gracia. Piensa conmigo. En el Antiguo Testamento, el Señor estableció a sacerdotes para que pudieran servir como mediadores humanos en lo que respecta a la adoración y a la comunión entre el pueblo y Él. Cuando alguien quería tener comunión con Dios, ¿qué era lo que se necesitaba? Tenía que venir donde un sacerdote para que pudiera oficiar el sacrificio, levantar ofrendas de incienso, para que Dios pudiera establecer un vínculo, una relación con ese hombre que estaba buscando estar en paz con Dios. Ese es el trabajo de un sacerdote. Ahora, todo lo que Dios hizo cuando estableció eso, lo hizo en forma de una sombra que apuntaba hacia el verdadero sacerdote que un día había de venir. Amén. Ese sacerdote es Cristo el Señor. Cuando Él vivió en medio de nosotros, Él hizo esa mediación. Dice el libro de Hebreos y de Efesios que Él fue el sacrificio, pero también fue aquel que ofreció el sacrificio. Que Él se entregó, pero no por sus propios pecados como los otros sacerdotes, sino que Él se entregó por el culpable, el inocente por el culpable, para poder llevarnos a Dios y poder tener la justicia de Dios en medio de nosotros. Toda esa realidad es lo que el oficio sacerdotal de Cristo hace. Y de hecho, aunque ya terminó su obra en la tierra, sigue ofreciendo sacrificio delante de Dios en el sentido de interceder por nosotros ante el Padre,
día y noche, clamando para que nosotros podamos ser sostenidos y aplicando los méritos que ya logró una vez y para siempre en esa cruz del Calvario a todos aquellos que hemos sido escogidos y salvados por Él. Él sigue haciendo el oficio de un sacerdote aún sentado a la diestra del Padre. Pero una de las cosas asombrosas es que cuando Él asciende y Él se establece la iglesia como su institución en la tierra, todos los creyentes pasan a estar por causa de Cristo en una posición sacerdotal. Y así es como se habla de ti y así es como se habla de mí, sacerdotes delante de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Ya vamos a hablar en más detalle, pero que tú puedes orar por otros, que tú puedes enseñarle a otros, que tú puedes aplicarle la verdad de Dios en el corazón a otro, que tú puedes consolar el corazón de otro, que no es solamente alguien que está aquí adelante quien tiene que hacerlo, sino que todos aquellos que han sido llamados a ser sacerdotes tienen la responsabilidad de hacer un oficio sacerdotal. Hermanos, en el tiempo de la Reforma Protestante, esta doctrina se levantó con mucha firmeza en contra de las pretensiones de la Iglesia Católica con respecto al lugar que ocupaban los sacerdotes y los obispos delante de Dios y en relación al pueblo. Según los romanistas, el clero de la Iglesia, en esa posición especial que tenían como sacerdotes, ellos tenían la responsabilidad de servir, guiar e interceder por el pueblo, porque ellos funcionaban como una especie de mediadores de los misterios de Dios en la tierra. Este ilegítimo oficio de intermediación que ellos tenían dio lugar a todo tipo de perversidades y abusos de lo que nosotros conocemos bien al escuchar la historia de la Reforma. Al considerar los verdaderos problemas esenciales detrás de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, los reformadores encontraron en el sacerdocio del creyente un principio esencial de la vida cristiana. Hermanos, si un creyente acepta esta verdad, toda su percepción con respecto a la iglesia y el ministerio en la iglesia y quién debe hacer ese ministerio cambia para siempre. Si tú reconoces que lo que estoy diciendo y afirmándote en esta tarde es verdad, tu manera de entender la iglesia y quien hace el ministerio en la iglesia tienen que cambiar para siempre. Yo soy un sacerdote, pero tú también lo eres. La diferencia es que estamos en posiciones distintas. Mi rol y mis funciones como pastor de una iglesia, quizás la tuya como miembro, pero sacerdotalmente hablando, tú y yo somos iguales en la responsabilidad de tener que hacer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Por qué un hombre tiene que ir a confesar sus pecados a otro hombre si puede ir directamente a Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué buscar la intercesión de otro hombre si Dios me puede escuchar a mí directamente? Cuando el creyente se reconoce como un sacerdote, su visión de la cercanía que puede tener hacia Dios y su servicio hacia los demás cambian para siempre. Eso me lleva a una segunda cosa que quiero mencionarte. No solamente que todos los creyentes son sacerdotes, sino que los creyentes como sacerdotes, entonces, tienen la responsabilidad de hacer y cumplir un ministerio sacerdotal. Si tú eres sacerdote, y si eso es lo que estamos afirmando, ¿qué hace un sacerdote? Y hace el trabajo de un sacerdote. Muy bien, respuesta correcta. Un sacerdote no es sacerdote para que otro haga la función. Es sacerdote para cumplir con funciones sacerdotales. En nuestro texto dice claramente para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hermanos, evidentemente, la palabra espirituales aquí califica la idea de ofrecer sacrificios. No está hablando de sacrificios de animales como lo hacían en el antiguo pacto. Hay un solo sacrificio hecho una vez y para siempre. En virtud de ese sacrificio, tú ofreces sacrificios espirituales delante de Dios. Así que el ministerio que nosotros tenemos
tiene que ver con ministrar en virtud de lo que Cristo ha hecho en favor de los hombres que están a nuestro alrededor. Tú no ofreces sacrificios de animales ni derramamiento de sangre, porque ese sacrificio ya fue hecho. Y en virtud de ese sacrificio, tú tienes la oportunidad de ministrar y ayudar a todos los que están a tu alrededor. Quiero que escuches las palabras del gran Spurgeon hablando sobre el sacerdocio del creyente. Mira lo que dice esta frase de él. El sacerdocio significaba en Israel que estos hombres fueron apartados para hablar con Dios en nombre del resto de la congregación. Tenían que ofrecer el sacrificio diario y encender el fuego del incienso. Ahora, ustedes que creen en Cristo son sacerdotes, sacerdotes para la humanidad, para hablar por ellos delante de Dios. Así como el hombre es portavoz de un mundo mudo, también tú eres intercesor de una raza pecadora. El sacerdote, además de ser instructor del pueblo, también era un intercesor. Y tú también debes serlo. No ceséis ni de día ni de noche de orar por los hombres hasta que Dios envíe su luz a las partes más oscuras de la tierra. Ustedes que hablan del Señor, no guarden silencio hasta que llegue el momento en que el Señor quiera favorecer a Sión. Y termina con esta frase. Para ti, tu habitación, la sala de tu casa, el taller donde trabajas, el campo abierto, la calle por la que transitas todos los días, son lugares para el ejercicio de tus funciones sacerdotales. Nuestra función sacerdotal se hace en nuestra vida diaria. Quizás una casa que tiene una mesita. Hace unos días fuimos a visitar a una hermana muy querida que tiene una enfermedad complicada en su cuerpo y fuimos a verla. Y me mostró, ella me decía, su lugar favorito de la tierra. Era un escritorio en una pared con una Biblia llena de stickers por todos lados y con notitas por todos lados, como diciéndome, pastor, desde aquí es donde yo hago todo mi ministerio. Ella ora, ella intercede, exhorta y anima desde un lugar que es su casa. Y para ti, tu trabajo, el lugar donde estás, la casa en donde estás, es el lugar para ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Hace unos años se escribió un libro llamado Radical. Este libro, muy conocido, daba la idea de que para poder vivir la vida cristiana tenías que básicamente ir a vivir entre los mapuches sin tomar mate. Ya, eso es muy difícil, ya sé, pero irte a la otra parte del mundo y tratar de estar allí viviendo como puedas, eso es vivir una vida radical para Cristo. Ese año siguiente yo tuve la oportunidad de estar en el seminario de Westminster y justo había salido un libro de uno de los profesores de allí. Y el libro se llamaba, él dice que no lo escribió en contra de nadie, pero me da dudas. Era el mismo color de portada, la misma fuente en la letra y el título era Ordinario. Y lo que él argumentaba era esto: cómo cambiar pañales para la gloria de Dios. Y cómo tu casa y tu trabajo y lo que haces todos los días se convierte en un lugar donde tú puedes ejercer funciones sacerdotales. A veces uno piensa que realmente lo que uno necesita es que cambie la circunstancia en donde estoy. Algunos hombres amados pensando, si yo ya no tuviera que trabajar para poder dedicarme a la obra, otras hermanas diciendo, es que si yo no tuviera esto, pudiera estar haciendo esto. Esta es la verdad absoluta de nuestra vida sacerdotal. La voluntad de Dios no es mañana cuando eso llegue. Ojalá llegue lo que anhelas. Pero si no llega, hoy es el día en el que nosotros somos llamados a vivir haciendo lo que tenemos que hacer. Puedes estar muy ocupado en tu trabajo, pero te aseguro que te puedes tomar unos minutos para orar por la iglesia en Ecuador. Puedes estar muy ocupada cambiando pañales, pero te aseguro que puedes tomar el tiempo y hacer una llamadita y bendecir a alguien y animarle
en medio de su enfermedad o de su lucha. Somos sacerdotes. Los sacerdotes instruyen al pueblo sobre cómo conocer a Dios. Y esa es la vida real, en donde estás, tus vecinos, tu gente, pero sobre todo, y este es el punto central de todo lo que vamos a hablar este fin de semana, tu iglesia local es el lugar donde tú ejerces tus funciones sacerdotales. Cuando el Señor ordena los unos a los otros, siempre está hablando en general. Me encanta y vamos a estudiar ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Un pasaje que para muchos habla de los grandes misterios de la venida de Cristo. Es un texto de la venida de Cristo. Habla de tremenda teología y al final termina con estas palabras. Por tanto, animaos los unos a los otros con estas palabras. No mandó ese texto al seminario. No mandó ese texto para la escritura del próximo libro sobre escatología. Ese texto lo aplicó cuando alguien está en el funeral de su papá que acaba de morir. Y un hermano que quizás no tiene estudios teológicos, pero sabe la esperanza bendita de que Cristo vuelve. Se sienta al lado, lo abraza y le dice, tenemos esperanza. A pesar de que la muerte es tan dura, tenemos esperanza. Ese es el ministerio sacerdotal. No necesitas un título, no necesitas un lugar, no necesitas el micrófono. Hay tanto trabajo para hacer porque eres un sacerdote. Y los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales. Amén. En tercero y último lugar, los creyentes deben realizar su ministerio sacerdotal, no solo que son sacerdotes, no solo que deben hacer el trabajo de un sacerdote, sino que deben hacerlo, dice el texto, en dependencia de Cristo Jesús. El texto termina con estas palabras, 1 de Pedro 2:5, por medio de Jesucristo. Se ofrecen sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Eso significa que tenemos que tener una completa dependencia en Cristo mientras llevamos a cabo nuestro ministerio sacerdotal. Y hay algunas cosas prácticas en las que hay que pensar. Es imposible realizar nuestro ministerio para con otros si nuestra vida espiritual no es nutrida en una relación vigorosa y constante con Cristo Jesús. Cuando estamos en el proceso de membresía en nuestra iglesia, normalmente los llevo a la confesión de fe y les digo, vamos a leer todo lo que los miembros de la iglesia hacen. Muy bien. Dice que para poder elegir a un pastor se tiene que hacer a través de este proceso y tiene que ser elegido por la votación o el sufragio común de los miembros. Muy bien. Y dice que para que alguien se pare a predicar, tiene que ser elegido por la iglesia por ese reconocimiento que la iglesia tiene. Muy bien. Y ellos comienzan a sentirse chiquitos. Y me dice, pastor, es que estas responsabilidades son muy complicadas. ¿Cómo yo, que recién conozco al Señor, voy a saber cómo alguien es alguien que Dios quiere que sea nuestro pastor? Y esta es la respuesta de siempre. Por eso tienes que madurar. Y por eso tienes que crecer. La responsabilidad yo no te la puedo quitar, pero tú tienes el deber de crecer. En la membresía de una iglesia se demanda el crecimiento de sus miembros. Porque en nuestra eclesiología no es el pastor quien hace el trabajo solo. Los pastores lideramos. Y la iglesia tiene que participar para reconocer si lo que estamos haciendo es conforme a la palabra de Dios o no. Y eso demanda madurez. En los aviones, que deberían darme algún premio por todas las millas de vuelo, siempre ya uno no lo escucha. Después del quinto viaje ya no escuchas eso. Y ojalá capaz que algún día pasa algo y no lo escuché. Pero si se pierde la presión en la cabina, máscaras de oxígeno caerán delante de ti. Hasta de memoria, me voy a ponerme de trabajo de azafato. Ponte primero la tuya antes de poder asistir a cualquier otro. Una regla bien sencilla en la vida. Tú puedes tener toda la disposición del mundo de hacer algo, pero si no tienes oxígeno, ni aunque tengas ni la juventud ni la fuerza, vas a poder ayudar a nadie.
Hay tanto para hacer, pero no se puede hacer sin la máscara de oxígeno pegada a tu nariz en todo lo que tenemos que hacer en esta vida cristiana. Necesidad es lo que más hay. Hombres maduros y mujeres maduras que ayuden a otros en su necesidad es la necesidad más grande en realidad que tenemos. Hombres que se tomen en serio su hogar para poder ayudar a los que están formando el suyo. Mujeres que se tomen en serio, aún con toda la cultura feminista que pudiera existir en Argentina o en el mundo entero. Se toman en serio su rol en su hogar de respetar a su marido y hacer de su marido la mejor versión de lo que ese hombre imperfecto, débil y falto de liderazgo tiene. Convertirlo en un hombre de Dios que lidera a su familia y es feliz haciendo lo que quizás al principio no hacía. Que le enseñen eso a las más jóvenes. Todos esos aspectos son la necesidad real de una iglesia. Nadie puede hacer este sacrificio espiritual como sacerdotes si no estás nutrido completamente en Cristo Jesús. La buena noticia es que Cristo nos ha provisto de todo lo que necesitamos, pero también quiero recordarte que sin Él no sirve de nada las cosas externas que pudiéramos hacer. Si Él no se convierte en la motivación de nuestra vida, si Él no se convierte en lo que nos vuelve a levantar cada mañana para servir con amor a nuestros hermanos y volverlos a perdonar y volverles a servir y pasar por alto la ofensa, vas a comenzar a fijarte tanto en lo que los hombres hacen o no, con las formas en las que tratas de ayudar, que simplemente terminas fracasando en este ministerio tan importante. No sé si te diste cuenta, pero esta mañana, cuando salías de tu casa o de la habitación de donde saliste, tenías puesta una ropa sacerdotal. De hecho, la sigues teniendo. Cuando te vas a dormir, la sigues teniendo. Cuando vas a la iglesia, si prestas atención con tus ojos espirituales, te vas a dar cuenta que tienes la ropa que usan los sacerdotes. Porque no dejas de estar en servicio activo en este verdadero ministerio que la iglesia tiene. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y como iglesia tenemos que ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de pensar en estas verdades gloriosas. Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué podríamos ofrecerte o qué tendríamos para darte que llamara tu atención? Sino solo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra necedad, nuestra imperfección, nuestro brazo débil, nuestras motivaciones a medias. Pero tú has querido hacer tu hogar en medio de nosotros. Y has querido que seamos ese templo espiritual en donde se ofrecen sacrificios espirituales. Ayúdanos a seguir meditando en estas verdades. Ayúdanos a seguir considerando con mucha seriedad el hecho de que el ministerio de la iglesia está en las manos de aquellas piedras vivas, puestas por Cristo en este lugar glorioso en el que hoy estamos. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.